Amigos, tenemos dos importantes invitados, nos distinguen con su participación. Estoy hablando del abogado Alonso Illueca, él es profesor de la Facultad de Derecho, especialista en derechos humanos e internacionalista y en en seguridad de conflictos emergentes, ¿no? Don Alonso Illueca por una parte y por la otra, otro invitado nuestro aquí que nos hace los honores, que es el economista Ernesto Bazán. Vamos, Eduardo, comienza usted con... estamos hablando del tema de Siria, ¿no? Adelante, Eduardo. Sí, pero antes de Siria habíamos mencionado las designaciones que ha hecho Donald Trump. Creo que la embajadora en Grecia, creo que ya la designó, creo que fue una de las que se publicó recientemente, pero ha designado un montón de embajadores y ahí me llama la atención que Donald Trump todavía no es el presidente de los Estados Unidos. Y en el caso de los embajadores, en la diplomacia hay una formalidad en cuanto a las designaciones y al placer que recibe cada embajador por parte del país que lo va a recibir. Entonces yo no sé cómo es en los Estados Unidos, si eso cambia. Yo sé que allá tienen que ser aprobados por el Comité de Asuntos Exteriores, Capitol Hill, pero ¿qué tanto se está saltando Donald Trump las reglas o es que Donald Trump siendo Donald Trump, ¿no? Ese comentario es muy interesante, Eduardo, porque es una expresión más del excepcionalismo estadounidense en materia de relaciones internacionales. Básicamente, y tomando prestada una palabra del lenguaje anglosajón, hay una suerte de entitlement por parte de los Estados Unidos. Hay una seguridad de parte de ellos de que seguramente, independientemente de las cualidades que esta persona designada tenga, si esta es aprobada por el Senado o si es aprobada por el Congreso, pues básicamente va a recibir automáticamente el placet, va a recibir automáticamente el consent. Y yo creo que solo para muestra un botón, creo que también podemos hacer referencia a los comentarios que se hicieron ayer en redes sociales por parte del presidente electo de los Estados Unidos en relación al primer ministro canadiense. No se refirió a él como el jefe de gobierno de uno de los aliados más importantes que tiene Estados Unidos, sino como el gobernador del gran estado de Canadá. Eso era una forma, diría yo, que peyorativa, carente de cualquier sentido básico de la diplomacia, pero creo que es una Pero eso, expresión más de los años que se vienen, ¿no? no, pero eso fue hacia el norte. Hacia el sur lanzó expresiones también hacia México muy duras, que la presidenta Claudia Sheinbaum ya se pronunció, pero fue muy comedida. Pero me pareció también que igual que con Canadá, que son sus vecinos, ha sido, no sé, en alguna forma irrespetuoso, ¿no? Fue comedia, pero también muy efectiva, agregaría yo, don Guillermo, porque eh, creo que la presidenta Sheinbaum, independientemente del designio ideológico que tenga, está demostrándole a la mayoría de los estados del sur global la hoja de ruta en el tratamiento con el presidente electo de los Estados Unidos y futuro presidente. Entonces eso viene a ser un tema bastante interesante que yo creo que también sirve para introducir al tema medular por el cual me tienen ustedes aquí el día de hoy, que es el tema de la situación en Siria, porque yo quería, antes de entrar a analizarles el tema de Siria, nada más ponerles algo en perspectiva, así como se llama el programa. Correcto. Eh, Quería decirles que creo que no tenía el mismo nombre del programa, pero hace algunos años ustedes me invitaron precisamente a hablarles de lo que había, Era infoanálisis. Ajá. Infoanálisis, me habían invitado a comentarles lo que había sucedido con el colapso del gobierno de Afganistán y Correcto. la caótica retirada de los Estados Unidos. Esto era en inicios de la administración del presidente Biden, allá por el año 2021. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de los sucesos de las últimas 48, 72 horas es que la mayoría de los formadores de opinión a nivel nacional e internacional han eludido hacer un análisis muy necesario, que es el paralelismo entre, entre el colapso del gobierno afgano promovido por los Estados Unidos y la caótica retirada estadounidense y el colapso del gobierno sirio promovido por Rusia y promovido por la República Islámica de Irán y la caótica retirada de Rusia. Porque creo que también esto es un elemento que hay que traer a la mesa, que es un elemento de justicia en materia de opinión pública, porque con la misma crítica que nos referimos en su momento a los Estados Unidos, que hablábamos de una decadencia de su poder por la caótica retirada de Afganistán,
también tenemos que ser críticos en cuanto a la caótica retirada de Rusia y el colapso luego de más de 14 años de guerra civil de un gobierno que nada más se había mantenido en el poder por el apoyo recibido por parte de los rusos. Entonces esto también demuestra, y esto básicamente abre el paraguas y encapsula también el tema de Ucrania y también el tema de las actividades del Estado de Israel, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Irán, de cómo se ha ido deteriorando, número uno, el posicionamiento ruso y consecuentemente también el posicionamiento de Irán. Solamente quería hacer esa No, nota introductoria. no, muy oportuno, le agradezco, porque además hay un antecedente de lo que pasó con Libia y lo que pasó con Irak. No olvidemos eso, ¿eh? Esto no Ujú, es nada novedoso lo que estamos viendo. Adelante, Camila. correcto. Pero sí creo que Siria era un jugador un poco distinto. Entonces, Alonso, si nos puedes dar un poco el contexto de cómo llegamos hasta aquí, cómo llegaron, cómo llegaron los Al-Assad hace 50 años, creo que es aproximadamente, que tomaron el poder, y el rol que ha jugado Siria en este tiempo antes de poder entender cómo se podría ver ese rol en el futuro, qué cambiará. Claro, ¿no? Y quería aprovechar para meter un comercial y ahí a Camila le agradezco por la pregunta porque el día de hoy saqué una columna en el diario Metro Libre que se titula El postmortem del partido Baas. Y hablar de Siria, de la Siria contemporánea, es hablar del partido Baas. ¿Y por qué es necesario hablar del partido Baas? Porque básicamente es una figura en torno a la cual se consolidó el Estado sirio moderno tal y como lo conocemos. Si nosotros hablamos de Siria, tenemos que empezar hablando de que esta es una antigua colonia francesa y que antes de esto hubo una suerte de pugna de facto entre uno de los hijos del Sharif de la Meca, el guardián de los dos sitios sagrados del Islam, la Meca y Medina, que era Faisal, que se había autoproclamado rey de Siria, luego de la revuelta árabe que Lawrence de Arabia relata de forma maravillosa en su libro Los siete pilares de la sabiduría. Él se proclama rey de Siria, pero en base a un acuerdo que se había firmado, un acuerdo informal entre los franceses y los ingleses, se había dividido el Medio Oriente, el antiguo Imperio Otomano, en dos zonas de influencia, una zona francesa y una zona británica. Y Siria entraba dentro de la zona francesa, por ende, los británicos, que eran los aliados de Faisal, le dicen, tranquilo, vete de Siria, entrega tu monarquía en Siria y te vamos a premiar con la corona de Irak, de lo que ellos denominaron en su momento Mesopotamia. Entonces sale de la película Faisal y entran los franceses. Entonces los franceses ejercen un control de Siria durante un periodo de tiempo sostenido hasta que un joven militar que era parte de la fuerza aérea que habían organizado los propios franceses, Hafez al-Assad, lleva a cabo un golpe de Estado y se proclama presidente de Siria. Esto coincide con un momento histórico bien interesante, que es el momento en donde se encontraba en pleno auge el panarabismo. ¿Qué era el panarabismo? Pues un movimiento nacionalista árabe. En paralelo al panarabismo estaba la figura de Michel Aflaq. Michel Aflaq era un sirio que es el fundador del partido Baas. ¿Por qué este partido es tan importante? Porque este partido no solamente gobernó Siria, gobernó Irak durante una cantidad de tiempo muy, pero muy importante. Y era un partido árabe, panarabista, por supuesto, y también tenía un componente nacionalista y socialista. Entonces, este partido que pues organizó Michel Aflaq, de una u otra forma también fue promotor de la unidad con Egipto. Se crea la República Árabe Unida, que dura unos 3 años, y después vienen las guerras, eso fue como de 58 a 61, y en este interín también ocurre una cantidad de guerras importantes, la guerra del 48, que se proclama el Estado de Israel, la guerra del 56, que es la guerra de Suez, que es la operación de los franceses y los británicos por despojar a Egipto del canal de Suez, y después viene la guerra del 67, que es la guerra de los 6 días, que es donde marca un antes y un después en la presencia de Nasser. ¿Por qué le estoy echando todo este cuento tan largo? ¿Y por qué le metí la figura de Michel Aflaq? Porque luego del colapso de la República Árabe Unida hay una escisión. El partido Baas, básicamente sirio, expulsa o Aflaq decide irse un autoexilio a Irak e inicia una enemistad muy grande entre Irak y Siria, entre el partido Baas iraquí y el partido Baas sirio. Entonces,
Hafez al-Assad, pues, es el padre de Bashar al-Assad y es una persona, pues, que cometió muchísimas atrocidades en el tiempo que gobernó Siria. Y el hijo también, el hijo Por también. supuesto, el hijo, muchos lo conocen como el carnicero de Siria, el carnicero de la guerra civil que ha estado enfrentando Siria por los últimos 14 años. Usó gases venenosos contra sus ciudadanos, ¿no? Sí, Bárbaro. en el suburbio de Guta, eso fue acerca de los años, creo que 2013, 2014. Creo que un poquito más adelante, 2015 a lo mejor, si la memoria no me está fallando. Pero la parte más interesante de esto es que también entra el Líbano en la ecuación. Por eso tenemos que mezclar todo ahora mismo, como lo estamos viendo, lo que está haciendo las fuerzas de defensa israelíes, bombardeando los remanentes del ejército sirio, actualmente destruyendo su marina, destruyendo su fuerza aérea. Esto también tiene un componente histórico interesante, porque Hafez al-Assad interviene en la guerra civil de Líbano y ocupa Líbano hasta incluso después de su muerte, cuando Bashar al-Assad anuncia el retiro de las tropas sirias de Líbano. Es decir, la ocupación fue por más de 20 años. Y lo mismo sucede con Israel. Israel también ocupa una parte de Líbano en medio de esta guerra civil, de un gobierno confesional que tenías a los cristianos maronitas, tenías a los sunnis y tenías a los chiitas. Entonces, estamos hablando de un actor que básicamente trascendía las fronteras sirias, Hafez al-Assad. También, y esto es todavía aún más enredado, Saddam Hussein, cuando se toma Kuwait a inicios de los años 90, Hafez al-Assad se suma a la coalición de las Naciones Unidas comandada por los Estados Unidos para expulsar a Saddam Hussein de Kuwait. Entonces teníamos una figura que se reciclaba constantemente. Era un criminal por los crímenes que había cometido tanto en el ámbito interno, en Siria, como en el ámbito externo, Líbano y en otras latitudes. Tenía una relación amor-odio con Egipto, una relación amor-odio con Irak inicialmente, que después fue más odio que amor. Y subsecuentemente viene un momento clave que es el momento de la transición. Ya cuando Hafez al-Assad estaba a punto de pasarle la batuta a uno de sus hijos, por decir que era el heredero, era la persona elegida, este muere en un accidente de auto y tiene que elegir al que menos quería como heredero, que era un oftalmólogo que estaba radicado, creo que en el Reino Unido, estaba casado con una siria inglesa, y esta persona del sol a la mañana se convierte en el presidente de Siria luego de la muerte de su padre Hafez al-Assad. Bashar al-Assad se convierte en el presidente y era visto por muchos en Estados Unidos, por muchos en Occidente como un reformista. Muchos Oiga, abrigaban la esperanza de que el tipo fuese el que liberalizaría Siria. Pues oiga, para le voy a quitar un par de minutos más después del corte comercial, don Alonso, porque hay, desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, Rusia tiene una pérdida muy severa, ¿ok? Con el área de los puertos, un puerto importantísimo que le servía como un área de influencia también. A regreso, vamos para que nos analice, y disculpe que lo corte, pero tengo esta participación de nuestros anunciantes. Camila. Y ya regresamos en breve con más de En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Amigos, este programa tiene como objetivo, entre otras cosas, hacer docencia. Y esto es docencia. ¿Por qué? Porque irrespectivamente de que tengamos los problemas internos, nosotros no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo. Y nuestro aporte es ayudar precisamente a ilustrar a nuestra distinguida audiencia acerca de una crisis importantísima que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente. Para eso hemos invitado al abogado Alonso Ulloca, que es profesor de Derecho y que se dedica pues a derechos humanos internacionales y seguridad en conflictos emergentes. Hablaba del tema geopolítico y estratégico, que son dos elementos distintos pero paralelos, que tiene que ver esta caída de Bashar al-Assad en Siria. ¿Por qué razón? Porque Rusia, eso usted muy bien lo dijo, tiene una decadencia evidente. La situación de Rusia pierde digamos, un puntal importante en su seguridad y en su control del área con uno de los puertos que ellos ocupaban en Siria. Dime su opinión acerca de eso, por favor, abogado Illoca. es que la principal razón, don Guillermo, por la cual Rusia entra en el conflicto luego del inicio de lo que se denomina la primavera árabe, la revolución de los claveles,
que inicia en Túnez, después se va regando a Egipto, cae Mubarak y empieza también a implosionar Libia y en paralelo Siria, era porque Rusia tenía un interés muy, pero muy importante en preservar su única base marítima en el Mediterráneo, que es la base de Tartus. Y esto, pues, llevó al ejército ruso, en compañía con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hezbollah y componentes de Hamas, a sostener al régimen de Bashar al-Assad. ¿Por qué es importante la base del Mediterráneo? Bueno, por la misma razón por la cual Turquía actualmente es uno de los actores más disruptivos, pero más importantes dentro de la guerra civil siria. Acuérdense que Turquía controla el estrecho que le da acceso a Rusia, también al Mar Negro, y esto también se traduce en un control del Mar de Azov, que actualmente se encuentra en conflicto por el tema de la guerra de agresión rusa en Ucrania. Entonces estamos viendo cómo está menguando la presencia marítima rusa, no solamente en el Mar de Azov, no solamente en el Mar Negro, ahora también en el Mar Mediterráneo. Entonces, para un Estado que en la práctica ha expresado una suerte de paranoia en lo que se refiere a la expansión de la Organización del Tratado Atlántico Norte, una suerte de postura anti-Unión Europea, porque lo considera también como un proyecto expansionista, supranacional, la pérdida de elementos estratégicos como la base del Tartus, pues conlleva a un deterioro en la posición geoestratégica rusa muy, pero muy importante. Si esto se lee en conjunción con otros desarrollos a lo interno de la guerra de Ucrania, la guerra de agresión rusa a Ucrania, siempre importante enfatizar quién es el agresor, la pérdida de más de 700.000, 600.000 efectivos entre heridos y muertos, la pérdida de capacidades bélicas de forma impresionante. Y en eso creo que también Ernesto Bazán les podrá comentar lo que hizo recientemente el Estado ruso de paralizar el cambio de moneda. Estamos hablando de la implosión del sistema y yo creo, y no quiero sonar un poco trillado con esto, pero yo creo que con la misma severidad con la que se criticó a la administración Biden por la derrota o la retirada de Afganistán en el año 2021, 2022, y todo lo consecuente que vino con eso y cómo eso empoderó a Rusia para agredir, creo que también es necesario premiar esa cohesión que ha mantenido Occidente en torno a la guerra en Ucrania y que está llevando a Rusia a una especie de implosión, no solamente política, sino también económica. Entonces, la base es fundamental. Y era la... Te escucho, adelante. Y Turquía se ha crecido, Camila. Sí. Bueno, aprovechando para preguntarle al doctor Ernesto Bazán, cómo el conflicto en Siria entra en la situación económica mundial, cómo se ve un poco el panorama, ya acabándose el 2024, iniciando el 2025, con los diferentes conflictos que hay, y si el impacto que alguna de estas situaciones pueda o está teniendo sobre Panamá. Sí, bueno, primero que nada desde la perspectiva económica, ¿no? Al final, como yo veo el mundo, si tuviera que dividirlo, veo dos grandes bloques, ¿no? El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque, digamos, liderado por China. Y en ese bloque liderado por China está Rusia. Y Rusia, si bien es cierto, hasta el momento viene con saldo negativo en su estrategia geopolítica y económica incluso de los últimos años, tiene como punto de apalancamiento el poder chino en todos los aspectos, pero sobre todo en el lado económico. Digamos, es tan poderosa la economía china que Estados Unidos, digamos, es uno de los más atemorizados. Y lo que yo preveo, para responder la pregunta de Camila, es que se viene una guerra comercial. Entonces, si nos remontamos un poco a 5 años atrás, hace 5 años había una gran guerra comercial entre Estados Unidos, que había llegado hasta amenazas entre Estados Unidos y China en el plano económico. Básicamente porque Estados Unidos no quería aceptar que China
impulse a través de subvenciones el mercado exportador chino porque lo consideraba una competencia desleal. Entonces, y China no aceptaba, digamos, amenazas, y en ese juego de ultimátums de esa guerra comercial, que en mi opinión es lo que viene para el año 2025 y es lo que va a continuar, en ese contexto llega la pandemia, precisamente llega la pandemia, ¿no? Y entonces esa guerra comercial queda en suspenso. Después sale Trump, Biden entra con una estrategia diferente, la pandemia ocupa el centro de atención, la recuperación de la economía americana y entran otros elementos económicos en la agenda, ¿no? Entonces, después viene la guerra de Rusia-Ucrania y bueno, lo que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, mientras haya un alineamiento entre Rusia y China, yo creo que Rusia todavía va a seguir con vida y va a seguir complicando el panorama geopolítico eh, porque va a tener el apoyo de China, ¿no? Entonces, y Occidente va a seguir sufriendo los, digamos, arrebatos del presidente Putin y las ocurrencias que tiene, ¿no? Entonces, y el poder, porque también tiene algún tipo de poder, ¿no? Entonces, nada más para ponerlo como ejemplo, uno de los poderes que tenía Rusia era que era el principal proveedor de gas de Alemania, ¿no? Entonces, alrededor del 70% del gas que importaba Alemania venía de Rusia y eso le topa en pleno conflicto. Entonces, se produce ahí una tensión importante. Entonces, a tal punto que Alemania dice, no te voy a comprar el gas. Yo no sé cómo voy a resolver mi problema, pero no te voy a comprar el gas. Entonces, porque recordemos que hay un acercamiento y un bloqueo también a Rusia, ¿no? Entonces, ¿y Rusia qué hace? Porque el mundo es increíble, ¿no? O sea, Rusia dice, no me quieres comprar, bueno, está bien, no me compres, ¿no? Y entonces China se presenta y le dice a Alemania, bueno, yo te puedo vender gas. Tú me puedes vender gas, sí, perfecto. Entonces se trianguló el esquema y ahora Alemania le compra a China, ¿no? Y China le compra a Rusia, ¿no? Pero Alemania ya no le compra a Rusia directamente. Entonces, lo que quiero decir es que el poderío de Rusia todavía de alguna manera se mantiene y se va a seguir manteniendo van a seguir, digamos, complicando el panorama económico y también geopolítico en la medida en que Rusia y China se sigan dando la mano, ¿no? Se debilita Entonces, Putin se debilita con esto, viendo la guerra por ejemplo, de Ucrania, más esto que acaba de ocurrir. Se debilita Vladimir Putin, no Rusia, él como líder. bueno, él, digamos, tiene un panorama de tensión externa e interna. O sea, y yo creo que por un buen tiempo esto va a seguir, ¿no? Y va a él seguir con tensiones tanto recordemos que ya hubo tensiones de grupos paramilitares dentro de Rusia, ¿no? En los años previos o en los meses previos. Entonces, internamente va a seguir, en mi opinión, eso se va a mantener. Y externamente también se va a mantener. Y lo que viene es una guerra comercial, ¿no? Entonces, ahora, en esa guerra comercial, ¿cuál es el rol de Panamá? Porque también esa era parte de la pregunta, ¿no? Bueno, entonces Panamá tiene una gran ventaja. Y es que en el juego económico, las posiciones geográficas terminan siendo importantes. Y la posición geográfica que tiene Panamá es como para que todos quieran ser amigos de Panamá, ¿no? Entonces, difícilmente, digamos, vamos a resultar desfavorecidos porque tenemos un punto de negociación. O sea, como hay una amenaza de guerra en todos los sentidos, en el amplio sentido, en el sentido económico, geopolítico, incluso militar. O sea, como hay una amenaza de guerra, las posiciones geográficas, la historia nos dice que siempre han tenido importancia. Y la posición que tiene Panamá es única y es invidiable, ¿no? Entonces eso le da como también cierto poder para algunas negociaciones que puede tener, sobre todo con Estados Unidos. Pero lo que es muy probable que se dé es que digamos, el presidente electo Donald Trump, cuando asume el poder, le diga a los países de Latinoamérica que China está entrando a Latinoamérica, digamos, sigilosamente y a veces no tan sigilosamente, pero está entrando y a Estados Unidos no le gusta eso. Entonces, lo más probable es que le diga a los países latinoamericanos, o estás con China o estás conmigo, ¿no? Y que, digamos, ponga a la mayor parte de países en ese dilema.
Y en ese dilema, Panamá no tendría, pienso que tiene un atenuante en la amenaza por su posición geográfica. Oiga, Entonces, eso es lo que yo preveo, ¿no? Digamos, a nivel de previsión de lo que podría suceder en el 2025. don Ernesto Bazán, usted y el abogado Alonso Illueca, les voy a pedir permiso porque tengo un corte comercial, pero viene más de este análisis que estamos haciendo nosotros, que tiene que ver mucho con nuestro país, o nuestro país tiene mucho que ver con ese tema. Y aquí lo estamos analizando en perspectiva. Este es un programa para la gente inteligente como usted. Una noticia de lo que llaman un breaking news de la BBC de Londres. Dice que los rebeldes en Siria acaban de ponerle fuego, incendiaron la tumba del padre de Bashar al-Assad. Miren ustedes por dónde marcha la película. Nos sentimos muy honrados con lo que yo llamo en Panamá pesos pesados del análisis, y personas que vale la pena escuchar, personas muy bien ilustradas y muy educadas, que eso es importante. Estoy hablando de Alonso Illueca por una parte y con don Ernesto Bazán. Nos sentimos realmente, me siento muy bien de poder escuchar sus conocimientos, porque tiene que ver mucho esto con lo que tiene nuestro país de por medio, por ser un país con una situación también geopolítica y geoestratégica importante en el plano mundial. Camila. Me gustaría escuchar el análisis de ambos de cómo evalúan debe ser la posición de Panamá con toda esta posible guerra comercial, conflicto andante en el mundo que estamos viendo. ¿Cómo se debería comportar Panamá a su parecer, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del derecho internacional? 4 minutos cada uno. ¿Quién comienza, Bazán o Illueca? Vamos con Alonso Illueca primero y cerramos con la económica. 4 minutos y disculpe. Sí, no, como no, la parte, y yo creo que esto está muy vinculado a la parte económica y creo que podemos hacer un buen enroque entre lo que voy a decir yo y lo que les va a compartir Ernesto. Pero yo siempre he sostenido que el principal activo geopolítico, geoestratégico e incluso estratégico que tiene Panamá es su posición geográfica. Entonces, esta posición geográfica tiene una ventaja competitiva que se impone a la de cualquier otra ruta marítima preeminente o los denominados choke points marítimos a nivel mundial, que es la estabilidad. Es decir, la ruta del Canal de Panamá es una ruta estable, donde relativamente no hay conflictos. Te digo relativo porque el día de mañana podemos sopesar una guerra civil en Colombia o el resurgimiento de la guerrilla, grupos armados organizados. Si ustedes se van a cualquier otra, hay conflicto. Pasen por el estrecho de Malaca, vayan al Océano Índico, váyanse al Cuerno Africano, Bab el-Mandeb, Suez, incluso Gibraltar. En todas hay una disputa de orden geopolítico, de orden militar, de orden estratégico. Y eso Panamá tiene que sopesarlo. Ese es el factor número uno. El factor número uno, entonces, es querer preservar la estabilidad e incluso actuar para exportar esa estabilidad. El segundo factor es que nosotros tenemos la marina mercante más grande del mundo en el número de barcos registrados bajo bandera panameña. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que Panamá apoya o de una u otra forma está muy apegada al comercio marítimo internacional. Para que exista comercio marítimo internacional tiene que existir libertad de navegación. Entonces, independientemente de las posturas que quiera tomar una determinada administración, Panamá va a abogar por la libertad de navegación. Y eso nos va a poner en posturas encontradas con países que están en contra de la libertad de navegación. Ejemplo más claro, Ernesto Bazán mencionó uno, China. China quiere prohibir la libertad de navegación por el mar meridional de China para controlar la entrada al estrecho de Malaca. Entonces Panamá no puede estar del mismo lado de China. Panamá tiene que decir, nosotros apoyamos la libertad de navegación. Panamá no puede permitir o no puede aceptar que los rusos decidan atacar barcos de bandera panameña. Panamá debe decir que los buques de bandera panameña son inmunes de cualquier ataque, porque eso son reglas básicas del derecho internacional. Y eso lleva al tercer punto. El tercer punto es que Panamá tiene que definir e ir más allá del ámbito discursivo la importancia de los valores que Panamá defiende. Y son valores básicos. En teoría debemos defenderlo y operativamente creo que estamos lejos de hacer. Democracia, derechos humanos, transparencia. Suena algo trillado, suena algo tonto, suena como si fuese algo vacío,
pero la realidad es que estos valores tienen una importancia fundamental que al final terminan forzando un posicionamiento en cada uno de estos puntos importantes que nosotros estamos haciendo referencia. Por ejemplo, habrán posturas en las cuales la administración Trump tome una postura arbitraria y habrán veces que Panamá diga yo no estoy de acuerdo porque esto contraviene mis valores de democracia, contraviene mi postura respecto a los derechos humanos o contraviene mis principios en lo relativo a la transparencia. Entonces, todo eso se tiene que ir sopesando, pero creo que esos tres factores, esas tres realizaciones que creo yo son bastante obvias, deben guiar la acción internacional para no hacer un análisis más complejo y respetar los 4 minutos. Gracias. Señor Bazán. El micrófono. Ajá. Sí, muy bien. Bueno, sí, más o menos en línea con lo que decía Alonso, las características de Panamá nos ponen más cerca de los Estados Unidos que de China, ¿no? Comenzando con los principios, ¿no? Como decía, vivimos nosotros en una democracia, es sumamente imperfecta, por cierto, pero al final es una democracia, con estabilidad, digamos, histórica, eh, y eh, hay otras características de índole económico, como por ejemplo la moneda. Nosotros usamos la misma moneda que Estados Unidos. Entonces, el principal socio comercial de Panamá es Estados Unidos, el país que más intercambio comercial tiene, ¿no? Es como decir en un negocio el principal cliente, vamos a decir, y el principal cliente uno lo tiene que cuidar, ¿no? Entonces, por diversas características, todo hace sentido a que Panamá, si tuviera que estar en una situación de dilema, debería estar del lado del bloque occidental, o sea, del lado de Estados Unidos. Pero también es cierto que China sería como el cliente número 2, ¿no? Porque es la segunda economía más importante del mundo. Entonces, tampoco una empresa se quiere pelear con el segundo cliente o con el cliente que es el segundo más importante, ¿no? Entonces, aquí me parece que el tema diplomático va a ser clave para mantenerse lo más neutral posible por un tema de mantener los negocios que tiene tanto con Panamá como con China. Pero si en algún momento tuviera que tomar una decisión el país ya en una posición extrema, yo pensaría que el alineamiento natural vendría a ser hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y sin embargo, ambos países representan volúmenes de negocios importantes para Panamá. Gran parte de las importaciones de nuestro país viene de China y también el comercio de la zona libre, que es digamos, un segmento importante en el país. Y el canal de Panamá también. O sea, China es un cliente importante del China es canal. un cliente importante del canal. Entonces, digamos, yo haría todo lo posible para no pelearme con ninguno, ¿no? pero queda claro que nuestra cercanía está más del lado de Estados Unidos que del lado de China. Ahora bien, creo que es importante, yo les hablé del tema diplomático, creo que es importante, digamos, no provocar iba a decir Estados Unidos, pero realmente sería Donald Trump, al presidente Trump, no provocarlo porque él es muy impulsivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces se ha hablado de que Panamá podría estar tentado de unirse como observador al grupo BRICS, ¿no? Que es el grupo de Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de que eso podría ser tomado como una provocación, y yo digo, pues si vamos a ir como observadores, mejor no vayamos, ¿no? O sea, porque eso es más problema lo que nos va a traer que algún otro tipo de beneficio, ¿no? Entonces, y creo que el reto va a ser mantener la diplomacia para no afectar la estabilidad económica. Yo diría que prudencia, por una parte, Sí, prudentes, por lo que usted acaba de decir. El presidente Trump es una personalidad que hay que leerla, si se puede, de manera correcta, ¿no? Usted hablaba de impulsivos. No sé si se puede, creo que cambia demasiado rápido para poder tener una lectura clara.
vamos a ser impredecible, vamos a ponerlo de esa manera. Señores, Ernesto Bazán, Alonso Illueca, realmente ha sido muy, muy, pero muy enriquecedora esta participación de ustedes. Les agradezco los aportes, no a nosotros, que somos parte de ese beneficio, sino a los oyentes de En Perspectiva. Muy agradecido, caballeros. Estaremos en contacto para posteriormente volver a retomar este hilo que tiene que ver exactamente con el desarrollo de nuestras políticas, tanto económicas, comerciales, como también políticas. Que tengan buen día, caballeros. Gracias, hasta luego. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.